Bienvenidos al sexto día de nuestro camino, la Biblia en un año. Hoy damos un paso muy importante en la historia de la salvación. En Génesis conoceremos el llamado de Abraham, un hombre que se atreve a confiar y a salir sin saber exactamente a dónde va, solo sostenido por la promesa de Dios. En el libro de Job nos enfrentaremos al misterio del sufrimiento del justo, una pregunta que sigue tocando profundamente el corazón humano. Y en Proverbios escucharemos una enseñanza clave, el verdadero comienzo de la sabiduría. Las lecturas de hoy son Génesis capítulo 12 y 13, Job capítulo 1 y 2 y Proverbios capítulo 1 del versículo 1 al 7. Así que respira, pon tu corazón en calma y deja que la palabra de Dios ilumine tu día. Comenzamos. Génesis capítulo 12. La historia de los patriarcas hebreos, la historia de Abraham. Dios llama a Abraham. Un día, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendiciré a los que te bendigan, y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa, Sarai, y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenía la gente que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se les apareció y les dijo: esta tierra se las voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se había aparecido. Luego se fue a la región montañosa, que está al este de la ciudad de Betel, y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste, de donde él había acampado, y la ciudad de Aí al este. En este lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió con su camino, poco a poco hacia la región de Negev. Abraham en Egipto. Por aquel entonces hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, y Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo, pues no había nada de comer en el lugar donde vivía. Cuando ya estaba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, yo sé bien que tú eres mi mujer hermosa, y que cuando los egipcios te vean, van a decir: esta mujer es la esposa de ese hombre. Entonces a mí me matarán, y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso, para que me vaya bien y no me maten por causa tuya, diles por favor que eres mi hermana. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También la vieron los funcionarios del faraón, rey de Egipto, y le fueron a decir que aquella mujer era muy hermosa. Entonces la llevaron al palacio del faraón. Por causa de Sarai, el faraón trató muy bien a Abraham. Les regaló ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos y camellos. Pero también, por causa de Sarai, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Por eso el faraón mandó a llamar a Abraham y le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que esta mujer es tu esposa? Tú dijiste que era tu hermana, y yo pude haberla tomado por esposa. Anda, aquí la tienes, tómala y vete. Entonces el faraón ordenó a sus hombres que hicieran salir de Egipto a Abraham, junto con su esposa y con todo lo que tenía. Génesis capítulo 13. Abraham y Lot se separan. Cuando Abraham salió de Egipto con su esposa
y con todo lo que tenía, regresó a la región de Negev. Su sobrino Lot se fue con ellos. Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Del Negev regresó poco a poco, hasta llegar al pueblo de Betel. Y de ahí se fue al lugar donde había acampado primero entre Betel y Ahí. Ese lugar era donde antes había construido un altar, y allí invocó el nombre del Señor. Lot también era muy rico, pues al igual que su tío Abraham, tenía muchas ovejas y vacas, y gente que acompañaba con él. Pero el lugar donde estaba no bastaba. Para alimentar a tantos animales, ya no podían vivir juntos, pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, en aquel tiempo, los cananeos y fereceos todavía vivían allí. Así que un día Abraham le dijo a Lot: tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Zoar. El valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. Esto era así antes que el Señor destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaban. De esta manera, Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó en Canaán y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle cerca de la ciudad de Sodoma, donde toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues yo te la voy a dar. Así pues, Abraham levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas, de un hombre llamado Mamre, cerca de la ciudad de Hebrón. Allí construyó un altar en honor al Señor. Job capítulo 1. Prólogo. Dios permite que Job caiga en la miseria. En la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Job acostumbraban celebrar banquetes en la casa de cada uno de ellos, por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos, levantándose de mañana, ofreciendo holocaustos por cada uno de ellos, para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Un día que debían presentarse ante el Señor, sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor les preguntó: ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces le dijo el Señor: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador respondió: pues no de balde te sirve tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él ni a su familia, ni nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace,
y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: Está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, un hombre llegó a la casa de Job y le dio esta noticia. Estábamos arando en el campo con los bueyes y las asnas. Estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó otro y dijo: Cayó un rayo y mató a los pastores y a las ovejas. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar ese hombre cuando llegó un tercero y dijo: 3 grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos, y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo: Tus hijos y hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor, cuando de pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados, derrumbándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venirte a avisar. Entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo: Desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Job capítulo 2. Cuando llegó el día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó: ¿De dónde vienes? Y el acusador contestó: He andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces el Señor le dijo: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Y aunque tú me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta intachable. Pero el acusador contestó al Señor: Mientras no lo tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificar todo por salvar su vida. Pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: Está bien, haz con él lo que quieras, con tal de que respete su vida. El acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel, que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura, y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Pero su mujer le dijo: ¿Todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job respondió: Mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes de Dios que nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así, pues a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Ahora bien, Job tenía 3 amigos: Elifaz de la región de Temán, Bilad de la región de Suá y Sofar de la región de Damat. Al enterarse estos de todas las desgracias que le han sucedido a Job, decidieron ir a consolarlo y acompañarlo en su dolor. A cierta distancia alcanzaron a ver a Job y cómo apenas podía reconocerlo. Empezaron a gritar y llorar, y llenos de dolor se rasgaron la ropa y lanzaron polvo al aire y sobre sus cabezas. Luego se sentaron en el suelo con él, y durante 7 días y 7 noches estuvieron allí, sin decir una sola palabra, pues veían que el dolor de Job era muy grande. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7.
Valor de los proverbios. Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tiene como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia, para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Señor, gracias por llamarnos a confiar en ti. Danos la fe de Abraham para seguirte, y la perseverancia de Job para no soltarte en la prueba. Enséñanos a vivir con sabiduría, poniéndote siempre en el centro de nuestra vida. Amén. Bueno, como vimos en Génesis capítulo 12, es el llamado de Abraham. Dios llama a Abraham y le pide algo radical: dejar su tierra, su familia y su seguridad para solo confiar en él. Abraham no recibe un mapa ni explicaciones, recibe una promesa y aún así obedece. Este llamado también es para nosotros. Dios sigue invitándonos a salir de nuestras comodidades, de nuestros miedos y seguridades falsas, para caminar confiando en su palabra. La fe no es tener todas las respuestas, es dar el primer paso confiando en quien nos llama. Génesis capítulo 13, aquí vemos la separación entre Abraham y Lot. Aunque Abraham tenía el derecho de escoger primero, cede el mejor terreno para evitar conflictos. Abraham nos enseña que confiar en Dios nos permite renunciar a ganar discusiones para conservar la paz. Cuando Dios está en el centro, no necesitamos aferrarnos a todo, porque sabemos que Él provee. Job capítulo 1 y 2 es descrito como un hombre justo y aún así pierde bienes, familia y salud. Este pasaje no nos da respuestas fáciles, pero nos enseña algo profundo. La fe verdadera no depende de las bendiciones, sino de la confianza de Dios, incluso en el dolor. Job no entiende lo que sucede, pero no deja de rendirse o dirigirse ante Dios. Esto ya es una forma de fe. Proverbios capítulo 1 del versículo 1 al 7, este breve pasaje nos da una clave esencial. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y no se trata de miedo, sino de reconocer a Dios como centro de vida. Cuando Dios ocupa su lugar, todo lo demás empieza a ordenarse. La sabiduría no comienza con conocimiento, sino como una relación correcta con Dios. Si esta reflexión te ayudó o te acompañó, suscríbete al canal para seguir juntos este camino diario con la palabra de Dios. Ten bonita tarde, día, noche. Hasta luego.